Bien, vamos ahora a revisar las preguntas correspondientes a la semana 17. Comenzamos con la primera. Tenemos una pregunta con un fragmento del famoso cuento El niño de junto al cielo, de Enrique Congrains. Bueno, el protagonista de este cuento se llama Esteban, es un niño de Tarma que ha llegado a Lima y está viviendo en la cumbre de uno de los cerros que han invadido los marginales de provincia que han llegado y no han encontrado dónde vivir. El barrio donde vive este niño se llama el barrio de Junto al Cielo, de ahí viene el nombre, el niño de Junto al Cielo. Él pide permiso a su mamá para bajar del cerro y conocer el mercado, la parada. En ese momento ocurre la siguiente escena. Cruzó la pista y se internó en un terreno salpicado de basura, desperdicios de albañilería y excremento. Llegó a una calle y desde allí divisó el famoso mercado, el mayorista, del que tanto había oído hablar. ¿Eso era Lima? Lima, Lima. La palabra le sonaba a hueco. Recordó, su tío le había dicho que Lima era una ciudad grande, tan grande que en ella vivían 1 millón de personas. ¿La bestia con 1 millón de cabezas? Esteban había soñado hacía unos días, antes del viaje. En eso, una bestia con 1 millón de cabezas, y ahora él, con cada paso que daba internándose dentro de la bestia. Revisemos las claves. Desarrolla una vertiente de la narrativa del 50, el relato fantástico. No, este es un relato realista. Enfatiza el proceso de modernización de las zonas marginales. No aparece ese tema en este fragmento. Propone una visión crítica de la urbe limeña desde la mirada del migrante. Eso es exacto a lo que ocurre en esta parte. Tenemos entonces que la clave es la C, ya que se propone una visión crítica de la ciudad de Lima. Tenemos el monstruo, la bestia con 1 millón de cabezas, y desde la mirada del migrante, que en este caso es un niño. El neoindigenismo no aparece y aborda los conflictos clases medias en el campo, nada que ver. No aparece el campo y no aparecen las clases medias en este fragmento. Nos quedamos con la C. Bien, vamos ahora con otro fragmento, en este caso de Lima, Hora Cero, también de Enrique Congrains. Esta Lima, Hora Cero es una novela corta de ese autor. Rodando, tumbo a tumbo, hemos llegado a Esperanza. Somos más de 300 entre hombres, mujeres y niños y provenimos de todos los rincones del Perú. Los otros son 1 millón. 1 millón de seres que viven dentro de un perímetro de unos 120 kilómetros cuadrados aproximadamente. Ellos tienen inmensos edificios, grises, espléndidas casas, rodeadas de espléndidos jardines, tiendas lujosas y provistas de todo, grandes hospitales y clínicas, estupendos autos, brillantes y lustrosos, magníficos colegios para sus hijos. En fin, tienen muchísimas otras cosas. Eso es una gran ciudad, son 1 millón de seres, peruanos también, y la vida es la vida. Los narradores suelen pertenecer a las clases medias de la capital. Este narrador no corresponde a las clases medias. Las obras son evidencia de la migración y la modernización de Lima, eso va mucho al fragmento. La imagen de la ciudad es una visión idealizada, no, es una visión realista, propia del neorrealismo. Una de las vertientes del realismo mágico, no. La visión de la barrera se presenta como propuesta política, no aparece la política aquí, nos quedamos con la opción B. Vamos ahora con un fragmento de un cuento de Ribeiro, Una aventura nocturna. La mujer corrió el cerrojo, hizo una atenta reverencia y le volvió la espalda. Arístides, sin soltar el macetero, vio cómo se alejaba cansadamente apagando las luces, recogiendo las copas hasta desaparecer por la puerta del fondo. Cuando todo quedó oscuro y en silencio, Arístides alzó el macetero por encima de su cabeza y le estrelló contra el suelo. El ruido de la terracota haciéndose trizas lo hizo volver en sí. En cada añico reconoció un pedazo de su ilusión rota y tuvo la sensación de una vergüenza atroz, como si un perro lo hubiera orinado. Este cuento trata sobre un hombre que va caminando por la calle en una madrugada y una mujer que está cerrando un bar, le coquetea, le insinúa, ¿no es cierto?, que le ayude a cambio de un tipo de favor, ¿no?, que le va a dar tal vez un favor sexual. Él se emociona con esta posibilidad, le ayuda a guardar todas las cosas y al final le cierra la puerta y se va y lo deja en la vereda sin ni siquiera darle las gracias.
Esa es la reacción de Arístides, este personaje marginal y frustrado, otro fracasado de la narrativa de Ribeiro, y veamos ahora las claves. En relación al fragmento anterior del cuento Una aventura nocturna de Julio Ramón Ribeiro, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. La frustración del personaje evidencia la linealidad de la narración, no. Representación de la ciudad, no se representa la ciudad. Trascendencia, no, es la intrascendencia de los personajes. Identificación con Landino, no. Actitud escéptica, negativa, pesimista del narrador. Esa es la clave. Bien, vamos a revisar la pregunta 4 ahora. Es un fragmento de Los gallinazos sin plumas, cuyo argumento ya hemos referido en clase. Efraín y Enrique, después de un breve descanso, empiezan su trabajo. Cada uno escoge una acera de la calle. Los cubos de basura están alineados delante de las puertas. Hay que vaciarlos íntegramente y luego comenzar la exploración. A ellos solo les interesan los restos de comida. En el fondo del chiquero, Pascual recibe cualquier cosa y tiene predilección por las verduras ligeramente descompuestas. Respecto al fragmento anterior de Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro, marque la opción que completa correctamente el siguiente enunciado. En el cuento, los protagonistas son dos niños que alimentan al perro Pascual, ¿no? Porque es un cerdo, viven en una alejada zona rural criando cerdos, ¿no? Viven cerca de Miraflores, en plena zona urbana, trabajan para la municipalidad como recolectores, ¿no? La baja policía son enemigos de estos chicos, realizan una actividad marginal para sobrevivir, han elegido vivir al margen de la ciudad oficial, no han elegido, no es una elección, sino la situación que viven. Es la respuesta D. Bien, en la pregunta 5 tenemos un fragmento de un poema de Blanca Varela, Curriculum Vitae. Digamos que ganaste la carrera y que el premio era otra carrera, que no bebiste el vino de la victoria, sino tu propia sal, que jamás escuchaste vítores, sino ladridos de perros, y tu propia sombra fue tu única y desleal competidora. En relación al poema Curriculum Vitae de Blanca Varela, marque la alternativa que enuncie o que contiene el enunciado correcto. Evidencia un yo poético de profundo sentimentalismo, eso no se nota, muestra una mirada escéptica y pesimista de la vida, eso sí, hace uso de versos de métrica fija y rima constante, no, hay verso librismo aquí. Expone el tema del silencio como resistencia femenina, digamos que en esta parte no. Propone la vida como una competencia a ser disfrutada, no. La respuesta es con B de beso. Finalmente vamos a revisar una pregunta sobre figura literaria. Recordemos que la San Marcos enseña 5 figuras que son la metáfora, el hiperbatón, epíteto, anáfora e hipérbole. Recordemos que el hipérbole consiste en la exageración, la anáfora en la repetición de palabras al inicio de los versos, el epíteto en colocar un adjetivo inherente al sustantivo, el hiperbatón en alterar el orden sintáctico habitual, y el símil no es una figura que enseñemos en clase, pero tenemos que dominarla también. Es parecida a la metáfora, pero en lugar de usar el verbo ser, es decir, una metáfora es A es B, ¿no es cierto? En el símil hacemos A parece B, A semeja B, A tal B o como B o cual B. Entonces tenemos una comparación mediante una palabra comparativa. El símil es un punto intermedio, bueno, es un inicio, es lo básico, el símil, luego viene ya la metáfora simple y la metáfora compuesta. El símil es también una comparación, pero en este caso con palabras comparativas de manera expresa, ¿no? Con el verbo ser o de manera tácita, como son las metáforas. ¿Qué encontramos en este poema? Es la rosa de grasa que envejece en su cielo de carne, no que encontramos metáfora, pero no nos proponen esa opción. Mea culpa, ojo turbio, mea culpa, negro bocado, mea culpa, divina náusea. Encontramos una anáfora. Muy bien, alumnos, este es el desarrollo que hemos hecho de los contenidos de la semana 17. Nos vemos en la siguiente clase.